Hola queridos amigos, bienvenidos al canal de Te lo recomiendo, tu canal exclusivo. Todos queremos ser youtubers y ser de los más grandes, pero para ello debemos tener en cuenta ciertas pautas, y en base a mi experiencia en esta plataforma te diré los consejos más importantes. Al final del video te diré el punto más importante de todos, así que no dejes de ver esto. Miniaturas y título. Crean o no, hacer la miniatura debería ser el primer paso al crear contenido, porque tendremos en cuenta la temática del video en ella. Además, es un punto importante, es lo que llama un suscriptor o usuario a tu video. Hay páginas como canva.com o PicMaker para crear nuestras miniaturas en el formato que YouTube requiere. Todas estas páginas y más que voy a seguir nombrando las dejaré en la descripción. En cuanto al título, es sino una de las cosas más importantes. Dime amigo mío, al buscar un video en específico, ¿mirarías videos con títulos así? Lo dudo. Trata de hacer títulos largos y explicativos. Por ejemplo, este video se titula Consejos para ser youtuber en 2021 que te lo recomiendo, Cómo ser youtuber en 2021. A mayor sea específico, más resultados de búsqueda aparecerán, y posiblemente tu video esté en ellos. Haz un cronograma adelantado. Esto realmente te ayudará a organizarte con el tiempo, la edición y la publicación. Si apenas comienzas, la emoción de alcanzar el éxito te gana, pero tranquilo todos, trata de planear un video mínimo por semana. En mi caso, yo publico un video y un YouTube Short que es más corto, entonces complementa mi agenda semanal. Recuerden, cantidad no es igual a calidad, pero si encuentras el equilibrio entre un buen video creado y cuántos subes semanalmente, tu canal crecerá súbitamente. Crea un calendario del primer mes de tu canal. ¿Qué planeas subir y cuándo? Síguelo y poco a poco irás creciendo exponencialmente. Una pequeña recomendación es evitar el sub por sub o like por like. Esto es equivalente a usar bots. Inflar tu número de suscriptores no hará que tengas mayores visitas. A YouTube le importa la retención de público, le importa el tiempo que un usuario pasa en tu video. Y fomentar estas prácticas solo hará que tu canal no crezca como tendría que ser, no será orgánico, será muy malo. Define la temática de tu canal. Un canal exitoso es aquel que tiene claros sus puntos, desde el principio, qué contenido subirá y sobre qué temas. Por ejemplo, este canal va dedicado a recomendaciones de anime, tecnología, juegos, películas y variedad de eso, pero siempre se centra en solamente recomendar. Tener un canal dirigido traerá a personas con ese mismo interés. Por otra parte, con la temática también hablaremos de tener un nombre. Trata de buscar un nombre poco común, pero fácil de recordar. YouTube tiene billones de usuarios, pero si alguno te recuerda por tu nombre del canal, es una visita asegurada. El icono y la portada es la carta de presentación de nuestro canal. Es la primera impresión que un suscriptor se lleva y se queda. Por eso, un buen logo ya sea hecho por un diseñador o también en páginas web, tales como adobe.com o My Brand New Logo, son buenos para comenzar y en ellas puedes diseñar tu portada. Trata en lo mejor posible que sea llamativa. Y no solo hablo de colores, sino de que muestras en ella qué estás enseñando. A veces, hasta el logo más simple es el que gana un nuevo seguidor. Subir y optimizar un video. Esto es fundamental, pero ¿qué quiere decir optimizar? Vamos por partes. Para esto debemos tener nuestro video ya terminado, editado a nuestro gusto. A la hora de subir, tengamos en cuenta el título, claro, conciso, que despierte la curiosidad del espectador. En la descripción podemos agregar información útil o complementaria de nuestro video. Ya muchos no los leen, pero si sabemos llevar la información útil que quieres llegar a dar a conocer, como links, páginas, enlaces, todo, es muy útil usar esta sección. Miniaturas. Ya hablé de esto al principio del video. Si quieres, vuelve la línea del tiempo y mira esa parte. Etiquetas. Para YouTube tener etiquetas ya no es tan importante, pero sirve de complemento. No los tags que saturan la descripción de tu video, sino la zona donde van las mismas etiquetas. Si eres un usuario y buscaras tu video, ¿qué palabra clave usarías para que tu video se pueda encontrar? Para este yo usaría algunas como consejos para ser youtuber, cómo ser youtuber en 2021 o cómo comenzar en YouTube, entre otras. Esto ayudaría a ampliar la forma en que nuestro video pueda ser encontrado. Ten mucho cuidado con el copyright. Por razones como esta, nuestro video puede llegar a no ser tan visto. Y cuando termines de subir el video, compártelo con tus amigos, públicalo en tus redes. La difusión es importante y es un tema que tocaré en futuros videos, así que si no quieres perdértelo, suscríbete al canal ya que estás.
Y por último, y lo más importante, es tener paciencia. El punto más importante de este video. Yo, al comenzar en YouTube, he llegado a más de 40 suscriptores y más de 1200 visualizaciones. Crean o no, eso es muy bueno. Con la competencia que existe hoy en día, es un crecimiento bastante decente. Así que tengan paciencia, pensando formas de cómo mejorar su contenido poco a poco y también temas interesantes. Anótenlos y sigan haciendo videos. Es un camino largo, pero no imposible, amigo mío. Gracias por tu visita, suscríbete y activa la campanita para aprender más consejos y ser un gran youtuber. Agradezco tu visita y espero verte pronto. Bye bye.